Buenos días, mi nombre es Stephanie León Román y hoy voy a exponer sobre la investigación preparatoria. ¿Qué es la etapa preparatoria? La investigación realizada, medidas coercitivas en la investigación preliminar. Bueno, para comenzar, la investigación preparatoria es la etapa 1 de 3. Como sabemos, la etapa 2 es la intermedia y la última es el juicio oral. La etapa 1 de investigación preparatoria está el fiscal, es quien dirige la investigación, solicita medidas coercitivas y reúne los medios de prueba. ¿Qué es la etapa preparatoria? Tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permiten al fiscal decidir si formula acusación o no. En este sentido, el titular del Ministerio Público busca determinar si la conducta incriminada es delictiva, así como las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor, partícipes y de la víctima y la existencia del daño causado. La investigación preparatoria es dirigida por el fiscal, quien por sí mismo o encomendado a la policía puede realizar las diligencias de la investigación que conlleva el esclarecimiento de los hechos. Esa puede realizarse por iniciativa del fiscal o a solicitud de alguna de las partes, y siempre y cuando no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. ¿Cuáles son las características de la investigación preparatoria? 1. Es no jurisdiccional porque está bajo la conducción o dirección del fiscal y no del juez. 2. Es preparatoria porque busca reunir los elementos de cargo o de descargo que permitan al fiscal acusar o no, y al imputado preparar su defensa, como excepción de formación de medios probatorios. Son los casos de prueba anticipada o actos irreproducibles. Introducirlos al contradictorio mediante la lectura de las actas. 3. Tiene control jurisdiccional. Y 4. Es flexible. Precisemos que la investigación preparatoria como primera etapa del proceso tiene dos fases. La primera es la investigación preliminar y la segunda la investigación preparatoria, la que luego hablaremos más adelante. Comenzaremos con la investigación preliminar. Es un momento inicial y por un plazo de 20 días. El fiscal conduce directamente o con la intervención de la policía las diligencias preliminares de investigación para determinar si debe pasar a la etapa de investigación preparatoria. Esas implican realizar los actos urgentes o inaplazables para verificar si han tenido lugar los actos conocidos y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas y asegurarlas debidamente. Cuando la policía tenga noticias sobre la comisión de un delito, debe comunicarlo al Ministerio Público, pudiendo realizar a continuar las investigaciones que haya iniciado y practicar aquellas que le sean delegadas una vez que intervenga el fiscal en todos los casos. La institución policial debe entregar el correspondiente informe policial al fiscal. Bueno, al final también de esto, cuando a partir de la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares aparezcan indicios reveladores de la existencia de un delito, este no ha prescrito, se ha individualizado al imputado y se cumplen los requisitos de procedibilidad al fiscal. El fiscal debe disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Bueno, como ya venía diciendo, la investigación preparatoria, del cual hablaremos, pero hay un adelanto que les puedo dar aquí, que es durante la investigación preparatoria, el fiscal dispone o realiza nuevas diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, no pudiendo repetir las efectuadas durante las diligencias preliminares. Estas solo pueden ampliarse siempre que ello sea indispensable, si advierta un grave defecto en su actuación previa o ineludiblemente deba completarse por la incorporación de nuevos elementos de convicción. Seguimos con inicios de la investigación preparatoria. ¿Cuáles son los inicios de la investigación preparatoria? Bueno, la denuncia. ¿Qué es la denuncia? Es la declaración que realiza un ciudadano ante los agentes de la autoridad o funcionario
que actúan como receptores de la misma, para poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho o una omisión que presume es contra la ley. Si conoce el autor o autores o testigos de la conducta ilegal, es conveniente aportar los datos oportunos para su identificación. ¿Quiénes pueden denunciar? Bueno, puede denunciar el agraviado. En un hecho, se le denomina delito público y porque en alguna medida son de interés de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, no se permite que una persona mate a otra, eso sería homicidio, le quite su patrimonio, eso sería hurto, robo, entre otros, ¿no? Por ello se encomienda que el Ministerio Público se encargue de investigar dichos delitos previstos en el Código Penal y leyes especiales. Y en dicha tarea los agraviados de delitos públicos puedan acudir ante el Ministerio Público para comunicar la comisión de dichos delitos y éste investigue en una etapa denominada investigación preliminar. En el artículo 177 tendrán la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio. 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional. Ellos son los que tienen derecho o la obligación de denunciar los delitos perseguibles. Para ellos no es que deseen, es una obligación. Recordemos eso, por favor. No están obligados a denunciar. No están obligados a denunciar contra su cónyuge y pariente comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco en casos de secreto profesional. Ahora hablamos sobre la forma y contenido de la denuncia. ¿Cuál es la forma y contenido de la denuncia? Es articulado en el Código Procesal, artículo 174. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hubiesen presenciado o que tuvieran noticia de él, en todo cuanto le consagra al denunciante. Artículo 7. Contenido de la denuncia. La denuncia presentada ante la entidad debe contener como mínimo los siguientes requisitos. 1. Nombre y apellido completo, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y correo electrónico del denunciante, referenciando el respectivo número de documento nacional de identidad. Si la denuncia es presentada por la persona jurídica, además de la razón social, deberá consignarse el número que la identifica en el registro único del contribuyente y los datos que la representan. 2. Los datos materiales de denuncia deben ser expuestos de forma detallada y coherente, incluyendo la identificación de los autores de los hechos denunciados. De conocerse, la denuncia podrá acompañarse de documentación original o copia que la sustente. Agregaremos que la denuncia penal como noticia criminal, artículo 326, 327 y 328, nos habla de la facultad y obligación de denunciar. Como antes ya lo habíamos dicho, hay personas que están obligadas a denunciar, pero ¿quiénes tienen la facultad? Bueno, cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público. No obstante, lo expuesto deberá formular denuncia. Quienes están obligados, ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Por expreso mandato de la ley. Los funcionarios, como lo habíamos mencionado antes, en el ejercicio de sus atribuciones o por razón de cargo tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. En el artículo 327, ¿quiénes no están obligados a denunciar? Pues nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional. ¿Cuáles son los plazos de la investigación? En el nuevo Código Procesal Penal define con precisión los plazos sobre diversas acciones procesales y sobre las etapas del proceso penal. Las diligencias preliminares se encuentran en el artículo 334, inciso 2, con detención de 24 horas, sin detención 20 días naturales, por terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas son 15 días naturales.
por características, complejidad y circunstancias del hecho, los días que señale razonablemente el fiscal, siempre que no supere los 120 días naturales. En lo que respecta a la investigación preparatoria, se encuentra articulado en el 342, inciso 1 y 2. En los casos comunes, 120 días naturales prorrogables por 60 días por una vez, y en casos complejos llegan a 8 meses, prorrogables por 8 meses más, la que concede el juez. El objeto de las diligencias preliminares son las actuaciones que se solicitan de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de procesar y aclarar datos, elementos y cuestiones esenciales que luego podrán ser usados en un eventual y posterior proceso judicial y que la parte que las pide no pueden obtener por sí misma. Diligencias preliminares. ¿Cuál es el rol del fiscal? Bueno, el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha, de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito. Promueve la investigación, 1, de oficio, o 2, a petición de los denunciantes. Bueno, las diligencias preliminares se dan en dos formas. Una es la investigación a petición de parte, como lo habíamos mencionado, y la investigación de oficio. Ahora veremos en qué consiste. La investigación de petición de parte consiste en que la persona agraviada directamente de la comisión de un delito o terceros podrán denunciar este hecho a través de la policía o directamente al Ministerio Público. Lo harán en forma verbal o escrita, levantando las actas correspondientes. También se puede realizar la denuncia a través de la página web del Ministerio Público. Eso sí es algo actual. Lo que es la segunda forma es la investigación de oficio. Cuando el Ministerio Público o la policía tenga conocimiento de un delito, en este caso hará las investigaciones del caso cuando tenga conocimiento de la noticia criminis. La policía está bajo la dirección del representante del Ministerio Público, quien dirigirá de conformidad con el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, donde indica que le corresponde al Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito y la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. ¿Cuál es la actuación del fiscal? Una vez conocida la noticia criminal, la Constitución Política Peruana ha enseñado que es el Ministerio Público el titular del ejercicio de esta acción penal. De acuerdo al inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política que nos rige, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito. En tal sentido se entiende que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública y por ende de la investigación del delito que ésta se inicia, cuyos resultados, como es natural, determinará si los fiscales promueven o no la acción penal. Esta disposición constitucional ha sido objeto del desarrollo en el Código Procesal Penal, de modo en que el artículo 4 del título preliminar se establece con nitidez, entre otras facultades, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y asume la investigación del delito desde su inicio. Luego, en el inciso 2 menciona, del artículo 60 del Código Procesal Penal, se reitera que el fiscal conduce desde el inicio la investigación del delito con tal propósito o finalidad. Los efectivos de la Policía Nacional están en la obligación de cumplir los mandatos de los fiscales en el ámbito de la investigación del delito. Incluso el legislador ha pretendido dejar en claro qué significa conducir en el inciso 1 del artículo 330 del Código Procesal Penal. En efecto, allí se prevé que el fiscal puede realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación tendientes a determinar si formaliza o no la investigación preparatoria. Bueno, sigamos viendo el Código Procesal Penal, las etapas del proceso. Vamos a ver las diligencias preliminares en esta investigación preparatoria. ¿Cuáles son las diligencias preliminares? Bueno, la finalidad de esta es determinar la formalización o no de una denuncia penal. Su plazo es de 20 días, salvo que se produzca la detención de una persona. Sin embargo, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos objetos de investigación. En el artículo 330, inciso 1, dice: el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. Aquí veremos la escena del hecho, que también es denominada como el escenario del crimen.
Entonces le podemos decir escena del crimen o teatro del crimen, sitio del hecho criminal. La investigación en el escenario de la muerte es por lo tanto una investigación del escenario de los hechos, con el levantamiento del cadáver junto a la descripción y colecta de evidencias. Seguimos con la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? De una prueba se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, que tiene fin no viciar el manejo de que ello se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. El Ministerio Público, comunicación del Ministerio Público, nos señala el texto procesal que si la policía tiene noticias de la comisión de un delito, este debe de poner en conocimiento al Ministerio Público por la vía más rápida y escrita. La investigación policial. La policía debe seguir las investigaciones que haya iniciado y después de la intervención fiscal, practicar las demás investigaciones que le sean delegadas. Artículo 68 del nuevo Código Procesal Penal. Citaciones. Se citarán a las personas involucradas o terceros que puedan ayudar con la investigación. Para esto se citarán hasta 3 veces a las personas con la debida comunicación. Esto quiere decir que se notificará a las personas hasta en 3 ocasiones. Las citaciones son actos procesales que se piden a las personas implicadas para obtener una declaración o reconocimiento. El acta policial. ¿Qué debe contener el acta policial? Un relato exacto de los hechos. Quien la suscriba debe atenerse a la verdad sin quitar ni agregar nada. La integridad personal del funcionario se refleja en la veracidad y la exactitud del acta. Debe relatar los hechos que conoció, cómo lo conoció, a qué hora, identificar plenamente a quién le informó y plasmar lo que le informó. Debe identificar plenamente a la víctima o víctimas, asimismo a los posibles testigos. Debe interrogar verbalmente a los testigos, tomando nota individualmente de cada uno de ellos y de lo que le informa. Debe obtener el máximo de información acerca de los autores del hecho, de las características fisionómicas, de la vestimenta, de las armas, de las características especiales de estos y de los vehículos utilizados en el caso de haberlos. Plazos de las diligencias preliminares. En la casación de la libertad del 3 de junio del 2008, en la casación número 002-2008, los plazos para las diligencias preliminares de 20 días naturales y el que se concede al fiscal para fijar uno distinto, según las características, complejidad y circunstancia de los hechos, objeto de la investigación, son diferentes y no se hallan comprendidos en los 120 días naturales, más la prórroga a la que alude la norma pertinente que corresponde al primer párrafo. Casación número 144-2012 Ancash, de fecha del 1 del 16 de mayo del año 2014. La Sala Suprema ha establecido como doctrina jurisprudencial que tratándose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares es de 8 meses. Investigación preparatoria formalizada o propiamente dicha. Ya antes habíamos mencionado las 2 fases de la investigación preparatoria, diligencias preliminares. Pues bien, ahora hablaremos de la segunda fase, que es la investigación preparatoria. Durante la investigación preparatoria, el fiscal dispone o realiza nuevas diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, no pudiendo repetir las efectuadas durante las diligencias preliminares. Estas solo pueden ampliarse siempre que ello sea indispensable, se advierta un grave defecto en su actuación previa o ineludible deba completarse por la incorporación de nuevos elementos de convicción. El fiscal también puede exigir información de cualquier particular o funcionario público. Asimismo, cualquiera de las partes procesales puede solicitarle la realización de las diligencias adicionales. Durante la investigación preparatoria se puede autorizar la circulación y entrega de bienes delictivos y la actuación de agentes encubiertos. Finalmente, en los casos en que se vence el plazo de la investigación preparatoria sin que el fiscal lo haya concluido, cualquiera de las partes puede solicitar al juez de la investigación preparatoria que disponga su conclusión. ¿Quién determina la calificación del delito? Dado que el Ministerio Público es el titular
del ejercicio público de la acción penal en los delitos son los fiscales los obligados a indagar los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. El fiscal conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional, pero hay que recordar que los actos de investigación, tanto del Ministerio Público como los de la Policía Nacional, no tienen carácter jurisdiccional. Cuando es indispensable una decisión de esa naturaleza, se le requerirá al órgano jurisdiccional a quien le corresponda la dirección del proceso, la expedición de sentencias y demás resoluciones provistas en la ley. Seguiremos con el archivo de la denuncia, reserva provisional de la investigación, pronunciamiento del fiscal superior, falta de identificación del involucrado, queja de derecho y formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Qué es el archivo de la denuncia? Bueno, al calificar la denuncia, el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito, entonces no está justificado penalmente o se presenta causas de extinción previstas en la ley. Procede a no formalizar y continuará con la investigación preparatoria. Se notificará al denunciante y al denunciado, en el caso del denunciante, para que pueda impugnar la decisión. Lo que viene a ser la reserva provisional de investigación. Si el agraviado no cumple con la notificación, se tendrá que disponer la reserva provisional de la investigación hasta que el denunciante cumpla con la diligencia notada, es decir, que el fiscal emitirá una disposición reservando la investigación, devolverá o indicará al denunciante que cumpla con subsanarla. Pronunciamiento del fiscal superior. Este se pronunciará al quinto día y podrá pedir la formalización de la investigación o que archiven las actuaciones. Falta de identificación del involucrado. Si faltara la identificación del autor o partícipe del acto delictuoso, el fiscal puede archivar los actuados, pidiendo que la policía siga con las indagaciones. Queja de derecho. El denunciante, al no estar conforme con el archivamiento o reserva provisional, tendrá 5 días de plazo para que el fiscal eleve las actuaciones al fiscal superior. Formalización y continuación de la investigación preparatoria. Formalización del proceso de la investigación preparatoria. Artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. 1. Existencia de indicios reveladores de la existencia de un delito. 2. Que la acción penal no haya prescrito. 3. Que se haya individualizado el imputado. 4. Que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad si fuera el caso. Objeto y finalidad de la investigación preparatoria. Artículo 321. 1. El objeto de la investigación preparatoria se encuentra en el artículo 321. Dice: es interesante destacar que el nuevo Código Procesal Penal señala expresamente que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Si bien el Ministerio Público tiene la carga probatoria, el onus probandi, sin embargo, no tiene el monopolio de esta. Por el contrario, las demás partes involucradas pueden coadyuvar en esa tarea, primando luego el principio de la comunidad de la prueba. 2. Finalidad de la investigación preparatoria. Artículo 321. Además, tiene por finalidad determinar si la conducta imputada es delictuosa o no y las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Como finalidad, además, podemos agregar que con el nuevo modelo procesal en la investigación preparatoria se debe obtener también las pruebas de descargo que puedan determinar el grado de inocencia de las personas a las que se le imputa un delito. Eso último debido a que el fiscal, además de ser el titular del ejercicio de la acción penal, es también el defensor de la legalidad y de la sociedad. ¿Quiénes apoyan al fiscal? Bueno, lo apoyan la policía y los órganos especializados en criminalística, el Instituto de Medicina Legal, el Sistema Nacional de Control y los demás organismos técnicos del Estado están obligados a prestar apoyo al fiscal. En la investigación científica, el fiscal podrá contar con la asesoría de expertos de entidades públicas mediante una disposición. También mencionaremos a la psicología forense.
No se puede negar que existen anomalías y desórdenes psíquicos que influyen en la conducta del individuo. Entonces la conducta delictiva está muy finamente ligada a los desórdenes de la personalidad. La utilidad de la criminalística. La criminalística es la principal herramienta que orienta las líneas investigativas y aporta las pruebas científicas que permitirán la aplicación de la sanción al imputado. La importancia de esta ciencia es la de contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante técnicas. Carácter de los actos de investigación. Los actos de investigación son todos los actos procesales que realiza el fiscal y la policía que procura recabar o recopilar los elementos de prueba o de convicción que llevan a esclarecer debidamente los hechos. La actuación de la prueba en el proceso penal solo se da en juicio oral. Esa es la regla general, pero existen casos excepcionales en los que se tiene que dar valor probatorio a actuaciones especiales, como el caso de prueba anticipada, artículo 242 del nuevo Código Procesal Penal. Diligencias de la investigación preparatoria. Diligencias necesarias. Son aquellas que el fiscal realiza considerándolas pertinentes y útiles y dentro de los límites de la ley. Preliminares y repetibles. Son aquellas que no pueden volver a repetir una vez formalizada la investigación. Las que pueden ordenarse. El fiscal puede pedir la concurrencia del imputado, del agraviado y demás personas que se encuentran en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación, y también pueden solicitar información de cualquier particular o funcionario público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso. Diligencias de la investigación preparatoria. Actuación de las diligencias de los sujetos procesales. Esto significa que las partes pueden presentar o solicitar diligencias todo lo que se considere y el fiscal quien dirá si son pertinentes. Considere y es el fiscal quien dirá si son pertinentes. Intervención del juez. Si el fiscal rechaza la solicitud, instará al juez de investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporciona la parte o el fiscal. Atribuciones y obligaciones del fiscal. Entre sus obligaciones están: actúa con independencia de criterio, sus actos son objetivos y están regidos solo por la Constitución y la ley, teniendo en cuenta además las directivas o instrucciones de carácter general que emite la Fiscalía de la Nación. Conduce la investigación preparatoria. El fiscal realiza o manda ejecutar los actos de investigación que correspondan. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Puede interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando éste incurso en las causales de inhibición. Las atribuciones de los fiscales se han visto significativamente incrementadas con el nuevo modelo procesal penal, fundamentalmente con la salida alternativa entre las que figuran la aplicación del principio de oportunidad, los acuerdos preparatorios, la terminación anticipada y los procesos inmediatos. Funciones: el juez de la investigación preparatoria. Nuestra legislación procesal ha establecido que el juez, en la etapa de investigación preparatoria, cumpla funciones de garantías, preserva el principio de legalidad en el proceso. Sus principales funciones son: 1. Decide el apersonamiento de las partes en el proceso, acto civil o tercero civil responsable. 2. Dicta las medidas cautelares o coercitivas personales y reales. 3. Se pronuncia sobre la actuación de determinadas diligencias de investigación cuando sean rechazadas por el fiscal. 4. Dirige las audiencias sobre los pedidos formulados por las partes. 5. Decide la actuación de la prueba anticipada. Y 6. Dicta la resolución del sobreseimiento del proceso y de enjuiciamiento. La reserva y el secreto de la investigación. ¿De qué trata? Está en el artículo 324. La investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copias siempre de las actuaciones. El fiscal puede
ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por el juez de la investigación preparatoria, por un plazo no mayor a 20 días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La disposición del fiscal que declara el secreto se notificará en partes. En lo que respecta al número 1, esto quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Juan y Pedro son parte de este proceso, y porque Pedro tenga una amiga que se llama María y ella quisiera saber, ¿no? Sobre la investigación que viene cómo se llama su amigo. Pues no podría, porque solamente esa investigación es de carácter reservado, les incumbe solamente a las partes. La 3.6. Las copias que se obtengan son para el uso de la defensa. El abogado que la reciba está obligado a mantener la reserva de ley, bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera, se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de 2 días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio. ¿Quién dirige, conduce y controla la investigación? 1. El Ministerio Público como titular de la acción penal. En el artículo 4 del título preliminar, el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio. El Ministerio Público es obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad e inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Actos especiales de investigación. Uno de los actos especiales de investigación lo constituye la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, pero empezaremos explicando la naturaleza de este acto especial. Se designa como entrega vigilada a la técnica especial de investigación que permite que una remesa de drogas, armas, insumos químicos o cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal y que se envía ocultamente pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada por las autoridades competentes, a fin de individualizar a los remitentes, a los destinarios, así como a los demás involucrados en dicha actividad ilícita. El artículo 1 de la Convención de Viena, que trata sobre las definiciones, aportó un primer concepto jurídico sobre esta medida, señalando que por entrega vigilada se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias que figuran en el cuadro 1 o en el cuadro 2, anexos a la presente convención, o sustancias por las que se hayan constituido las anteriormente mencionadas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión